la oportunidad de poder dedicar este día para el Señor. Bien, saludamos a los hermanos de la Junta Local, a los hermanos que están en línea, que Dios los bendiga también. Vamos a predicar la palabra de Dios bajo el tema Impactados por Jesús, y lo vamos a hacer en el libro de Hechos, el capítulo 4, por favor. Hechos 4, vamos a leer desde el 13, Hechos 4, desde el 13 hasta el 20, leemos en el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos los que de pronto hoy por primera vez se suman a este programa de escuela dominical, a este culto dominical, o a los que nos están viendo en línea que de pronto por primera vez lo hacen. Somos la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús desde el Florón, en la ciudad de Puerto Viejo. Hechos 4, desde el 13 hasta el 20, leemos en el nombre grande de Jesús. Pónganse de pie, por favor, dice así la Escritura. Viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Sigan. ¿Encontraron? Hechos 4. Sí, he leído el 14. Sí, muchas gracias. Bien, vamos otra vez. El 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Sigan. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Otra vez el 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por darnos la vida, por darnos la palabra. Gracias, Padre Santo, por que tu palabra es viva, es eficaz, tiene el poder, tiene la autoridad para impactar, para llenar el corazón del ser humano. Padre Santo, hoy háblanos, bendícenos, edifícanos, soberano Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Aleluya. Bien, entonces vamos a hablar del tema. ¿Cuál es el tema? Impactados por Jesús. Cuando hablamos del cristianismo, en base a esto que vamos a conversar un poco sobre la Biblia, sobre lo que el cristianismo es ahora y lo que el cristianismo ha representado a través de los tiempos, y cómo el cristianismo también se ha visto a veces perseguido, amenazado, y también cómo a veces se llama cristianismo a lo que no es cristianismo. Sí están aquí, ¿verdad? Entonces el cristianismo en su sentido histórico, su origen, qué cosas van pasando en medio del camino de lo que la Biblia menciona de estos primeros años del cristianismo, y cómo este cristianismo se vio perseguido. Sí están aquí, ¿verdad? Y también cómo desde cierta época hacia acá la historia llama cristianismo ¿a qué? A lo que no es cristianismo. Digan gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos del origen del cristianismo, existen algunos factores que pudieran confundir la idea en el oyente. Cuando el oyente escucha el término cristiano, ha sido hoy hecho sinónimo ¿de qué? De ser humano, de persona. Y si a alguien, por lo menos en Occidente, porque en Oriente y en Medio Oriente
pues no quisieran que los llamen cristianos, porque ellos creen en Mahoma, en Alá, y más bien ellos son musulmanes, muchos de ellos, u otros que tienen alguna otra teoría religiosa. Pero en Occidente el término cristiano ha sido sinónimo de persona. Entonces, cuando se dice murió un cristiano, así no tenga afinidades de criterio cristiano, lo que quieren decir es que murió un ser humano, una persona. Entonces, cuando a alguien en Occidente se le dijera, pero usted es cristiano, y se ponga en tela de duda su fe, entonces él casi no lo asocia con la idea de pertenecer a Cristo en todo el sentido de la palabra, sino que lo asocia con la idea de ser persona. Y si alguien preguntase, ¿usted es cristiano? El otro podría responder, ¿y qué cree? Que soy caballo, que soy animal. Porque la teoría o como se ha distorsionado un poco, o las acepciones que tiene el diccionario sobre el término cristiano, van más allá del que profesa la fe en Cristo. Diga gloria al Señor. Y han llegado a significar también la idea de ser humano o la idea de ser persona. Cuando tuvo el origen el cristianismo, su origen se remonta ¿a quién? A Cristo, digamos gloria al Señor. El fundador ¿de qué? Del cristianismo. Demos una alabanza a su nombre. Y empezó su mensaje definiéndolo con términos sencillos pero claros. Y dijo entonces el Señor, Marcos, el capítulo 1, el versículo 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, anunciando ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, la noticia cristiana es la difusión de ¿qué cosa? Del evangelio. Un mensaje que no es filosófico, no es una idea de la mente, una teoría que usted la tiene aquí en su mente, no. El cristianismo es un mensaje de fe, de convicciones y de vivencia. Diga gloria al Señor. O sea, aparte de la filosofía que trata, el término filosofía pues viene de dos palabras, el uno es philos, que quiere decir amor, y el otro es sofía, que quiere decir sabiduría. Entonces la filosofía es el amor que se siente al saber, a conocer. Entonces el cristianismo no es filosofía, no es un amor a saber. El cristianismo es un mensaje de fe, de convicciones, y es un mensaje de vivencia. Diga gloria al nombre del Señor. Porque cuando el cristianismo se queda en un mensaje netamente mental, se puede tener creyentes que tengan ideas cristianas, pero que no tengan vida cristiana. Alguien diga amén en esta mañana. Entonces, cuando definimos que el cristianismo lo fundó Cristo y no trajo un mensaje teórico como los filósofos de la época, que se enfrascaban en discusiones de si qué es primero, la gallina o el huevo, si es pienso luego existo, discusiones que no tienen un sentido lógico. El mensaje cristiano no es así, no es una discusión teórica. El mensaje cristiano es una profunda convicción de que Dios vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que el amor de Dios es para todo ser humano. Diga gloria al Señor. Sin importar cuál sea la condición económica, intelectual, el color de piel que tenga el hombre, de tal manera amó Dios al mundo. Diga gloria al Señor en esta mañana. Es la diferencia entre el mensaje cristiano y la idea filosófica de una teoría que alguien pudiera pensar o creer. Y de allí este cristianismo, el cristianismo que fundó Jesús, se extiende en un método que él crea y que él difunde, el discipulado. Diga gloria al Señor.
aunque el discipulado tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, y ya lo vemos en el Éxodo 18, se sienta Moisés a juzgar al pueblo y su suegro Jetro le dice: no, si haces eso vas a desfallecer, no puedes hacer este trabajo tú solo, pon jefes, diga gloria al Señor, y divide el grupo para que alguien te ayude a hacer lo que es más sencillo. Y entonces desde allí, por lo menos registra la Biblia, cómo Israel viene teniendo este método de discipulado, donde hay un maestro y hay otras personas que ayudan en el liderazgo. Demos alabanzas a Jesús. Pero con Cristo Jesús esto tiene un realce muy importante, porque a diferencia del discipulado de los fariseos, el discipulado de ellos se encargaba de reclutar personas que habían crecido en las sinagogas y que tenían amplio conocimiento de la Torá. Pero el discipulado de Jesús es un discipulado distinto, porque toma a pescadores, diga gloria al Señor, toma cobradores de impuestos, toma personas que tenían sí conocimiento escritural como Natanael y otros, pero también toma a aquellos que eran olvidados, sencillas personas con las cuales el Señor decidió impactar al mundo de alabanzas a su nombre. Entonces el cristianismo se va consolidando. Muere Jesús en el Calvario, aquel día de la Pascua, y entonces sucede que los creyentes del Señor, unos se entristecen. Recuerdan ustedes los caminantes de Emaús, van en el camino hacia Emaús y van tristes porque ha muerto el líder, el principal, el que creían que iba a redimir a Israel. Y entonces los caminantes de Emaús, de repente a alguien se les une. Sí lo han leído, ¿verdad? Entonces se les une a alguien y entonces les dice: ¿qué pláticas son estas las que tenéis? Y ellos dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado ahora en Jerusalén de Jesús Nazareno, que era varón profeta, poderoso en palabras y hechos? Diga gloria al Señor. Pero que nuestros gobernantes lo mataron colgándolo en el madero. Y entonces Jesús empezó a hablar desde la Escritura, diga gloria al Señor, que era necesario que se cumpliese en él todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces ellos llegaron a Emaús. Jesús hizo como que se iba a pasar de largo y ellos le dijeron: no, quédate con nosotros, digan gloria al Señor. Y estando en la mesa les partió el pan, y cuando les partió el pan ellos entendieron que el que estaba allí era nada más y nada menos el que hace unos días había sido crucificado, que no estaba muerto, estaba vivo, diga gloria al Señor, y llevaba un mensaje. ¿Cuál mensaje? El del Evangelio, porque eso vino a ser. Entonces pasaron unos años y en ese mismo año, de la muerte de Jesús, vienen las persecuciones. El Evangelio se predica, creen mucha gente en la fiesta del Pentecostés, que se celebra 50 días después de la Pascua. Cree mucha gente. Usted podrá leer en Hechos 2, dice que habitaban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y nombra una lista: medos, persas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Era un grupo de gente muy amplia, diga gloria al Señor. Y entonces ese conjunto de personas es impactada por el mensaje de Cristo, diga gloria al Señor. Y el cristianismo no se va reduciendo, el cristianismo se va expandiendo. Y sucede que pasado este suceso se convierten 3,000 personas, diga gloria al Señor, 3,000 personas. Pasa un poco más el tiempo y en otro discurso semejante se convierten 5,000, diga gloria al Señor, aleluya. Y el cristianismo no se va reduciendo, se va expandiendo, diga gloria a Dios. Dado este caso, pasan otros sucesos que van enriqueciendo la noticia cristiana, que Cristo es el que había de venir a salvar al mundo, diga gloria a Dios. Es el centro de la noticia,
que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. De alabanzas al nombre del Señor. Ese es el centro de la noticia cristiana. Pero una vez que Jesús muere, la noticia cristiana o el mensaje cristiano tiene que incluir otra parte enriquecedora de esta noticia, y es la resurrección de Jesús. Diga gloria al Señor. Que Jesús resucitó. No solo que Dios vino al mundo, sino que ahora el mensaje cristiano tenía que decir que no solo vino al mundo, sino que se levantó al tercer día de entre los muertos. De alabanzas al Señor. Pasado este suceso, entonces viene un hecho en que Felipe se encuentra o es enviado por el Espíritu Santo a hablar con un hombre de Etiopía. Un hombre, el eunuco etíope, que era servidor de la reina de Candace, y venía a Jerusalén a adorar en un viaje muy tremendo. Posiblemente el viaje del eunuco etíope le tardaba medio año entre ir y volver, venir de Etiopía a Jerusalén y de Jerusalén regresar a Etiopía. Pero era un hombre devoto. ¿Cómo escuchó el mensaje? No lo sabemos, aleluya. Pero este hombre tenía sed de Dios, de una alabanza al Señor, aleluya. Y hacía un viaje muy tremendo para encontrar la saciedad a la sed que llevaba en el alma. De alabanzas a Jesucristo en esta mañana. Este hombre cree y es bautizado, y anualmente en Etiopía se bautizan miles de personas en el nombre del Señor Jesucristo, dada la noticia que llevó el hombre etíope hace cerca de 2000 años. Diga gloria al Señor. Así va fortaleciéndose el cristianismo, su origen. No se ve distinto de persecuciones. Hay quienes le persiguen desde el primer momento, como persiguieron al Señor Jesús. También persiguen a la naciente iglesia cristiana, en algunos lugares con mucho respeto, en otros no, apedreados, asaetados, muchos muertos como Esteban, de muchas formas de tortura. Pero el cristianismo sigue avanzando. Diga gloria al nombre del Señor. Pero sucede que llegado unos casos, le contaré por lo menos dos. La Biblia menciona en el libro de Hechos que cuando el evangelio llega a Europa, y la primer creyente es una hermana que usted y yo conocemos. ¿Cómo se llamaba? Lidia, la vendedora de púrpura. Cuando nosotros leemos eso, Lidia, vendedora de púrpura, uno no decodifica tanto esa información de qué era esta mujer. Pero queremos decir de que Lidia, la vendedora de púrpura, era la vendedora de cosméticos de la época, la que se encargaba de difundir los cosméticos a quienes los usaban, porque generalmente, a diferencia del antiguo Egipto, donde cosméticos usaban hombres y mujeres, pero en la época griega generalmente los que usaban cosméticos eran las mujeres. Así que el evangelio llega ¿a quién? A Lidia, la que vendía cosméticos, la que vendía vanidades en este tiempo, ¿cómo podremos llamarles? La que vendía accesorios de vanidades para mujeres. Y de repente el evangelio, ¿no les parece a ustedes como un hecho tan extraordinario que quien haya sido impactada por el evangelio como primer creyente en el continente europeo haya sido una mujer que se dedicaba, aleluya, a una vida que no estaba acorde a la soberanía de Dios? Porque todo aquel que enriquece o trata de agregar a su belleza implantes o otros métodos cosméticos, entonces desconoce la soberanía de Dios. De una alabanza al nombre del Señor. Pero la primera persona impactada en Europa es la cosmetóloga. Hay poder en el nombre del Señor. La que vendía accesorios, aretes, la que vendía polvos,
las que vendía sustancias cualquiera que fuesen para suplantar la belleza original con la que el Creador creó, formó y hizo a los seres humanos. De alabanzas al nombre del Señor. Impactando la vida de la vendedora de púrpura, de la señora que vendía cosméticos. Entonces Dios no solo se propone salvar la vida de una persona, sino que se propone implantar en el conocimiento de quienes escuchan, aleluya, que Dios es poderoso para transformar la vida de quien Él quiera, porque es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos, amén. Diga gloria al Señor. Y pasado de allí, la Biblia narra otro suceso muy importante que se da en la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso el evangelio se predica en Hechos 19. Llega Pablo y lo primero que encuentra son algo bueno. Encuentra a 12 creyentes que ya habían sido bautizados en el evangelio por Juan el Bautista. Y sucede que él les explica la doctrina y Pablo bautiza a 12 personas en el nombre del Señor Jesús. Un buen comienzo, diga gloria a Dios. Pero sucede que de allí en adelante vienen un sinnúmero de cosas. Porque había una mujer que había sido esclavizada por personas de mala reputación, para que ella, a través del espíritu de adivinación que tenía, le dé ganancia a sus amos. Hay poder en el nombre del Señor. Y ella salía siempre que Pablo pasaba a decir: estos son hombres que anuncian al Dios bendito. Le desagrada esto a Pablo y entonces reprende el espíritu inmundo, aleluya, y se le arma una bronca allí, porque sucede que todos los que tenían ganancias de ella se golpearon para acusarlos, para decir algunas cosas, aleluya. Y entonces dice la escritura que Pablo predica, y Pablo narra este hecho, lo narra en Corintios 15, y dice: contra fieras peleé en Éfeso. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere que la gente que creyó al evangelio en Éfeso eran personas que se dedicaban a la brujería, a la hechicería, y sacaron sus libros y los quemaron. Diga gloria al Señor, aleluya. Los quemaron y se hizo la cuenta de que todo lo que quemaron era muy costoso, hablando económicamente, que era una suma semejante a 50,000 piezas de plata. Hay poder en el nombre del Señor. Estamos hablando del tema impactados por Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que los que creyeron al cristianismo en la edad primaria de la iglesia eran personas que no vivían un cristianismo barato, que no vivían un cristianismo cómodo. Eran personas que habían sido impactadas por Jesús y decidieron echar lo que no servía, lo que no les edificaba, no importando cuánto cueste. Diga gloria al Señor, porque el cristianismo que ellos recibieron era un cristianismo de alto nivel de alabanzas a Jesús. Ese es el origen del cristianismo. Un cristianismo en el que no se está persiguiendo creyentes para que obedezcan o para que sirvan a Dios. Un cristianismo en el que la obra del Espíritu Santo es tan natural, diga gloria al Señor, en la vida del que se convence de que Dios no es un ser obsoleto, de que Dios está vivo y está en esta iglesia. Diga gloria a Dios en esta hora. De que Dios es un ser viviente que ejerce una influencia tal en la vida del individuo, en la vida del ser humano, de que el impacto de Dios en la vida del hombre
no es un impacto pasajero, no es un impacto emocional. La vida, el impacto de Dios en la vida del hombre es un impacto profundo, sustancial, que toca las entrañas, que toca el pensamiento y que cambia las convicciones de alabanzas al nombre grande del Señor. Ese es el cristianismo que tuvo ese origen allá en Jerusalén de alabanzas al Señor y que se fue expandiendo. Un cristianismo que ubicó en el corazón del hombre una fuerza motora impresionante. Diga gloria al Señor. Capaz de soportar las apedreadas, capaz de soportar la dificultad del imperio, las persecuciones. Hay todo poder en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué le pasó a este cristianismo? ¿De qué manera hoy algunos historiadores mencionan como que si este cristianismo tuvo algo que ver con las guerras de hoy, con la idolatría de hoy, con la bifurcación de corrientes religiosas que hay por todas partes? Y muchos creen que este cristianismo fue el originario de todas esas divisiones. Pero estamos aquí en esta mañana para decir que esto no es cierto. Que eso de que el cristianismo fue culpable de guerras y de cuantas otras divisiones sociales no es verdad. Lo que pasa es que desde el año 300, aleluya, la historia empezó a llamar cristianismo a lo que no era cristianismo. Si están aquí, ¿verdad? Desde el año 300, la historia llamó cristianismo al catolicismo romano, abanderado por un ciudadano romano que ostentaba el cargo de emperador, y bajo un sueño que tuvo este emperador llamado Constantino. Entonces soñó, porque tenía una guerra, y soñó con una cruz y una palabra que decía: con esto vencerás. Y como para este hombre ese era un símbolo del cristianismo, entonces él dijo: vamos a hacer que la religión oficial del imperio sea el cristianismo. Pero los verdaderos cristianos no quisieron eso. Los verdaderos cristianos se opusieron a que el cristianismo se vea involucrado, manchado, contaminado por las aspiraciones egoístas del emperador. Aleluya. Entonces Constantino inventó el falso cristianismo. Y desde entonces la humanidad ha llamado cristianismo, aleluya, a toda esa forma de pensar que tiene el catolicismo romano. Y es por esa razón que muchos historiadores mencionan que la iglesia cristiana, queriendo decir que nosotros y todos los que profesamos la fe en Cristo, hemos tenido culpa de guerras, de divisiones sociales que la humanidad ha venido atravesando a través de los tiempos. Pero yo hoy quiero concluir este mensaje indicándole a la iglesia que aquello que la historia ha llamado cristianismo, a partir del año 300 hasta nuestra fecha, no podemos nosotros llamarlo en este sentido cristianismo, sino que lo que de allí en adelante empezó a narrarse fue la historia del catolicismo romano. ¿Y a dónde pasó la iglesia? La verdadera iglesia pasó a la clandestinidad. Se la denominó la iglesia clandestina, la iglesia perseguida, la iglesia a la que le prohibían hacer programas de culto al aire libre, con toda libertad. La iglesia pasó a ser una iglesia de perseguida, de mártires, sepultados bajo las catacumbas del Imperio Romano. Allí llegó a estar la iglesia, pero la iglesia no murió. Diga gloria al Señor. De una alabanza grande al nombre del Señor Jesucristo. La iglesia no murió, la iglesia está viva, está presente. De alabanzas al nombre grande de Jesús en esta mañana. Para concluir, amados hermanos,
Si la fuerza del cristianismo del primer siglo fue una fuerza espiritual impresionante, donde hubo una transformación no solo de las convicciones, porque ese es un error de algunos que se llaman cristianos, que consideran que las convicciones cristianas solo deben ser mentales. Cuando el cristianismo se vuelve de ese nivel, no puede llamarse cristianismo. El cristianismo no son convicciones mentales. El cristianismo es una convicción de fe, pero también se ve en la vivencia y en la práctica de aquellos que abrazan la fe cristiana. Demos una alabanza al nombre del Señor. Pero siempre el criterio y la vida cristiana se ha visto perseguida. Mucha gente ha tratado, incluso un grupo que había en Inglaterra hace muchos años, se llamaban los Beatles, y que entre ellos estaba un cantante conocido como John Lennox. Dijeron en alguna ocasión: de aquí a un tiempo el cristianismo desaparecerá, porque la humanidad será más liberal, porque van a ser permitidos muchas más prácticas liberales de diversiones, de desorden sexual. Entonces, ¿quién va a querer ser cristiano? En unos años, dijo esta gente, el cristianismo va a desaparecer, porque a la gente no le va a gustar, porque el cristianismo es conservador, porque el cristianismo es rescatado, y a la gente no le gusta eso. Pero este hombre se equivocó, aleluya. Él y su grupo desaparecieron, y la iglesia cristiana sigue viva, sigue en pie. Diga gloria al Señor, aleluya. La iglesia cristiana sigue sirviéndole a Dios con el alma. Demos un aplauso grande al dueño de esta iglesia. Entonces, la pregunta hoy es: ¿a qué nivel voy a llevar mi cristianismo? ¿Me conformaré con un cristianismo a nivel filosófico, que solo valen mis convicciones que tenga acá y no la práctica y la entrega de la vida diaria y del testimonio? ¿Me conformaré con un cristianismo de bajo nivel, como muchos que hay por todas partes? Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. ¿O me esforzaré para llevar un cristianismo a un nivel superior, a un nivel no solo de convicciones mentales, sino a un cristianismo que lleve, que abandere en la vida práctica lo que decimos con nuestros labios? Hay todo poder en el nombre del Señor. Para esto necesitamos el impacto de Dios, porque la mujer vendedora de cosméticos no tuvo una transformación netamente por convicciones mentales. La mujer que vendía púrpura no solo dijo sí creo, sino que se bautizó, diga gloria al Señor, y tuvo una vida distinta, porque ese es el efecto del cristianismo. Diga gloria al Señor. Y en esta mañana yo quiero invitar a la iglesia y que podamos decirle al Señor: impacta mi vida a ese punto, impacta mi vida a ese nivel. Bendito el Señor, para que mis convicciones cristianas no sean solo mentales, para que mis convicciones cristianas sean prácticas. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitar a la iglesia que esté en pie en esta mañana, y cualquiera que hoy desee decirle al Señor: yo necesito fuerzas, yo necesito ser impactado por el poder de ese cristianismo que va más allá de ciertas convicciones emocionales. Habrá alguien que en esta mañana quiera decirle al Señor con todo el alma: soy un ser humano, sí, tengo mis limitaciones, sí, tengo mis debilidades, sí, pero tú puedes ayudarme, pero tú puedes darme la fuerza, pero tú puedes sostenerme. Diga gloria al Señor Jesucristo. Habrá alguien que hoy quiera decirle al Señor: es verdad que me he visto sometido a tantas vicisitudes, pero yo quiero tener un nivel de cristianismo que pase de lo elemental,
que pase de lo básico, que no se mantenga en un nivel de cristianismo básico, que pase a un nivel de cristianismo más allá, con más convicciones, con mucha más profundidad, donde el testimonio sea parte también de lo que creo. Diga gloria a Dios, aleluya. ¿En qué nivel está el cristianismo que profesamos? ¿Hasta dónde llegan nuestras convicciones? ¿Hasta dónde llegan, aleluya, aquella práctica de la vida? Bendito el Señor, aleluya. Y hoy está aquí la presencia de Dios. Hoy está aquí el Señor Dios Todopoderoso. Hoy está aquí el que impactó la vida de Lidia. Está aquí en esta mañana. Está aquí el que impactó la vida de los hermanos de Éfeso. Él está aquí en esta mañana. Y si tú quieres que Dios te impacte la vida, hoy puedes invocar su nombre, aleluya. Hoy puedes invocar su nombre y puedes decirle al Señor: yo también necesito que me impactes la vida con esa fuerza, con esa vitalidad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y Él está aquí, bendito es su nombre, para impactar la vida de la iglesia. Levante sus manos en esta mañana, levántelas. Dígale al Señor: ayúdame, ayúdame, Padre Santo. Aleluya. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Que mi oración llegue llena de sinceridad. Que no suene falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Que mi oración llegue llena de sinceridad. Que no suene falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero con mis palabras y con mis hechos, con mi oración y mis pensamientos. El sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Que mi oración llegue llena de sinceridad. Que no suene
decir, quiero ser verdadero, Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria al Señor Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Los hermanos pueden volver a sus asientos y vamos todos a invocar el nombre del Señor Jesús para darle gracias por su palabra en esta preciosa mañana. Gracias, Señor Jesús, por su amor, por su misericordia. Gracias porque es usted quien habla a su pueblo, Señor. Y a pesar de los años, de los tiempos, a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo hayan cambiado los tiempos, usted es el mismo Dios. El mismo Dios que sigue haciendo cosas maravillosas, que sigue perdonando pecados, aleluya, que sigue liberando, que sigue sanando. Usted es el mismo Dios. Y nosotros queremos ser sus hijos, aleluya, hijos suyos, hijos lavados con su sangre, limpios, liberados para servirle. Gracias, Señor Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, vamos a dar la asistencia de esta mañana. Pásela ahí. Vamos a colectar la ofrenda primero, vamos a hacer parte que es algo de nuestro culto, nuestros hermanos encargados en esta. Y en esta ocasión te invitamos a nuestro gran concierto musical con la participación de los hermanos Devia. Soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz. Y el hermano Evaristo Uriña. ¿Cuánto me costaste? Si miro mis manos, allí miro tu. Adquiere tus entradas aquí. Te esperamos y en esta ocasión te invitamos a nuestro gran concierto musical con la participación de los hermanos Devia. Soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz. Y el hermano Evaristo Uriña. ¿Cuánto me costaste? Si miro mis manos, allí miro tu. Adquiere tus entradas aquí. Te esperamos. y en esta ocasión te invitamos a nuestro gran concierto musical con la participación de los hermanos Devia. Soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz. Y el hermano Evaristo Uriña. ¿Cuánto me costaste? Si miro mis manos, allí miro tu. Adquiere tus entradas aquí. Te esperamos. y en esta ocasión te invitamos a nuestro gran concierto musical con la participación de los hermanos Devia. Soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz. Y el hermano Evaristo Uriña. ¿Cuánto me costaste? Si miro mis manos, allí miro tu. Adquiere tus entradas aquí. Te esperamos. y en esta ocasión te invitamos A nuestro gran concierto musical con la participación de los hermanos Devia. Soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy,
siento capaz. Y el hermano Evaristo Uriña. Cuánto me costaste. Si miro mis manos, allí miro tu... Adquiere tus entradas aquí. Te esperamos.